el director de investigación de la Policía Nacional, general Freddy Zarzosa, dijo lo siguiente, que de las 22 bandas que son señaladas en el decreto 111 del presidente Noboa, solo 11 están activas. Y entonces el que elaboró este decreto y se lo pasó a Noboa para que lo firme, ¿con qué grado de seriedad armó este decreto? La mitad las metieron de relleno. Y falta una, que es la mafia albanesa, que es la más importante, la que sigue haciendo roncha, la que sigue dando que hablar en las exportaciones de a Europa, porque ese es el contacto que se tiene con Europa para llevarla. Y entonces no está la mafia albanesa y están 11 de más en la lista. ¿Quién queda mal? ¿Quién queda mal? Se ve a las claras que es un gobierno de improvisación, que no saben cómo manejar los temas. Pasan las competencias del uno al otro, pero por ejemplo la competencia del literal A del numeral del artículo 10 de la Ley de Seguridad Pública del Estado, no se dice dónde quedó esto. ¿Qué quiere decir? Que tiene que ver con formular el Plan Nacional de Seguridad Integral a propuestas de políticas de seguridad pública y del Estado, con el aporte de los órganos del sistema. ¿Quién va a hacer esto? Porque no está dicho quién, si lo va a hacer el Ministerio de Defensa o el Ministerio de Interior. ¿Quién lo va a hacer? O sea, este país está dado a la improvisación, incluso a rato se ve que es un poco a mí que me importa, veremos cómo funciona, pero no es un tema de haber asumido con responsabilidad y con seriedad la conducción del aparato, en este caso del aparato de la seguridad pública y del Estado. Ahora quedan en el esperanto. Cuando en la práctica se sienten, por un lado el Ministerio de Interior y por otro lado el Ministerio de Defensa, y la policía le diga, bueno, pues que haga defensa, o defensa diga, bueno, pues que haga la policía, se va a ver que no existe un cordón umbilical que une a estos dos trabajos que deben hacerse en materia de seguridad pública y del Estado. ¿Qué es la Ley de Seguridad Pública y del Estado dice, sin señalar cuál es, dice que debe haber una entidad encargada de la coordinación de la seguridad pública y del Estado, y que esta será una entidad de derecho público adscrita a la Presidencia de la República. Con base en esto, se creó la Secretaría de Seguridad Pública y del Estado, que tiene a su cargo la coordinación entre los órganos que conforman el sistema de seguridad pública y del Estado, el seguimiento y evaluación de acciones y etc. Es el émbolo para poder coordinar la política en materia de seguridad. Entonces, ¿qué es lo que hace el presidente? Primero lo nombró a una persona neófita en materia de seguridad pública, este señor Wong, neófito, no sabe dónde está parado. ¿Qué es lo que está pasando con este gobierno? Con un ministro de Finanzas que es un karateca, pero de políticas de Fuerzas Armadas, no sabe por dónde está parado. Entonces, Wong lo nombra secretario. Y el día que lo nombran, anuncian que entra con el ánimo de desaparecer la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. No dice pues, que la prioridad es la seguridad pública y del Estado. Y lo que hace con esto es eliminar la Secretaría y pasar las funciones de la Secretaría de Seguridad Pública y del Estado más o menos en una suerte de naipe. Esto para el Ministerio de Defensa, esto para el Ministerio del Interior. En un tema donde cuando uno analiza con detalle, entonces dice, oye, primero que el Ministerio de Defensa está de por medio de esto. Ministerio de Defensa, pero el Ministerio de Defensa es soberanía e integridad territorial. Esas son sus funciones, su rol de constitucional. Entonces, al Ministerio de Defensa le dan una cantidad de funciones, por ejemplo, la competencia de elaborar políticas integrales de seguridad pública y del Estado pasa al Ministerio de Defensa. Entonces viene el tema, ¿y la policía dónde está en eso? ¿Dónde está? Otra cosa que pasa en el Ministerio de Defensa, realizar seguimiento y evaluación de las políticas, planes, proyectos y acciones de seguridad pública dispuestos por el presidente de la República. Va al Ministerio de Defensa. Investigación, estudios y análisis permanente en materia de seguridad pública y del Estado. O sea, esto es más tarea, porque son diferentes visiones. La policía tiene una visión de la seguridad interna del Ecuador, que es seguridad pública y del Estado también. Y las Fuerzas Armadas tienen una visión externa de la seguridad. Pero cuando esto pasa al Ministerio de Defensa, entonces, ¿dónde queda, en qué papel le toca jugar a la Policía Nacional?
Entonces, cuando uno ve esto, y asimismo al Ministerio del Interior, que se supone que tiene algún tipo de contacto con la Policía Nacional, le pasan una cantidad de cuestiones. O sea, en vez de haber hecho, a ver, si ellos consideraban que había que reformular la Ley de Seguridad Pública del Estado, o sea, no pueden hacer estas cosas de niños. O sea, cambian las competencias, las parten, unas para el Ministerio de Defensa, otras para el Ministerio de Interior, sin mayor análisis, porque aquí no se ve análisis. Y, por ejemplo, no se dice nada sobre, por ejemplo, pasan las competencias del uno al otro, pero, por ejemplo, la competencia del literal A del numeral del artículo 10 de la Ley de Seguridad Pública del Estado, no se dice dónde quedó esto. ¿Qué quiere decir que tiene que ver con formular el Plan Nacional de Seguridad Integral a propuestas de políticas de seguridad pública y del Estado, con el aporte de los órganos del sistema? ¿Quién va a hacer esto? Porque no está dicho quién, si lo va a hacer el Ministerio de Defensa o el Ministerio de Interior. ¿Quién lo va a hacer? O sea, este país está dado a la improvisación, incluso a rato se ve que es un poco a mí que me importa, veremos cómo funciona, pero no es un tema de haber asumido con responsabilidad y con seriedad la conducción del aparato, en este caso del aparato de la seguridad pública y del Estado. Entonces, claro, vemos una cosa que es, la hacen porque les da la regalada gana, pero no porque realmente hay un análisis consciente de lo que están queriendo hacer. Eso es lo que están haciendo y ya, y con esto desapareció la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Ahora quedan en el esperanto. Cuando en la práctica se sienten, por un lado el Ministerio del Interior y por otro lado el Ministerio de Defensa, y la policía le diga, bueno, pues que haga defensa, o defensa diga, bueno, pues que haga la policía, se va a ver que no existe un cordón umbilical que une a estos dos trabajos que deben hacer en materia de seguridad pública y del Estado. Para eso era la creación de un ente independiente de los dos, que coordine las acciones, que era, el nombre pueden ponerle el que les dé la gana, Secretaría de Seguridad Pública del Estado, pero que realice ese trabajo de no desperdiciar esfuerzos, de concentrar investigación, de concentrar seguimiento y etc. Se limpiaron con eso y lo quisieron sacar el naipe, esto va para acá y esto va para acá y esto va para más allá y se acabó. En el Ecuador no se pasan las noticias como se deben pasar. No se pasan las noticias porque no les interesa, para que la gente crea que aquí no pasa absolutamente nada. Entonces, de esa manera, la gente cree que estamos muy bien, que en el campo internacional no pasa absolutamente nada y que todo está bien, pero el tema no va por ahí, porque el portavoz del secretario general de la ONU, Stéphane Dujarric, este 5 de febrero en Nueva York, dio una rueda de prensa donde señaló que Ecuador, que los intentos por frenar la violencia deben ajustarse a la ley internacional y al Estado de Derecho. Ojo, la ONU no está diciendo, no es un organismo que le dice cualquier cosa a un país porque son palabras que las lleva el viento. Le está diciendo, porque ya tienen ellos información, le está diciendo, oiga, cuidado con atropellar derechos internacionales humanitarios, cuidado con atropellar el Estado de Derecho. Eso le está diciendo el portavoz del secretario de la ONU. Y el secretario de la ONU, incluso hoy, también hizo una intervención sobre el tema. Entonces, no es que en el exterior todo el mundo está mirando con beneplácito lo que está pasando acá, porque se dan cuenta que esto es un poco un show monumental, un circo enorme que montaron. Estoy diciendo, 5.994 personas fueron detenidas, 237 presunción, que no es prueba, ni siquiera, una presunción ni siquiera es un elemento de convicción. Peor una prueba, presunción sobre 237 personas de que podrían estar vinculadas al terrorismo, que es el 4% de los 5.994 personas. Y entonces, pero aquí viene un tema que así como hemos comentado el tema de la ministra de la Producción, estas son las cosas que la gente no las comenta en los medios, los asambleístas peor. En entrevista a Teleamazonas, este 31 de enero de 2024, el director de investigación de la Policía Nacional, general Freddy Zarzosa, dijo lo siguiente:
que de las 22 bandas, que son señaladas en el decreto 111 del presidente Noboa, solo 11 están activas. A ver, pregunta del millón. El que elaboró ese decreto, donde incluyó todas estas bandas, que se veía así, pero de entrada que habían unas que no se las escuchaba, siquiera se las conocía. Y entonces el que elaboró este decreto y se lo pasó a Noboa para que lo firme, ¿con qué grado de seriedad armó este decreto? ¿Con qué grado de seriedad? Porque la gente es tan liviana que de pronto dice, bueno, doctor Tandazo, pero de todas maneras, no es que no hay nada, por lo menos hay 11. No, es que no es así. Son 11 las señaladas, ¿por quién? Por el director de investigaciones de la Policía Nacional, general Freddy Zarzosa. Entonces no es un tema así nomás. La mitad las metieron de relleno. Y falta una, que es la mafia albanesa, que es la más importante, la que sigue haciendo roncha, la que sigue dando que hablar en las exportaciones de China a Europa, porque ese es el contacto que se tiene con Europa para llevarla. Y entonces no está la mafia albanesa y están 11 de más en la lista. ¿Quién queda mal? ¿Quién queda mal? Se ve a las claras que es un gobierno de improvisación, que no saben cómo manejar los temas. Entonces, todo esto se lo ve a nivel de lo que está pasando, mi querido Jaime. Ojalá y aparecieras antes de perder la conciencia, antes de empezar esta botella. Ojalá se pudiera en un suspiro borrar mi memoria, con una copa cambiar nuestra historia. Ojalá.